¿Sabías que hay países donde no existe el sueldo mínimo? Ninguna ley dice cuánto deben pagar. Y lo más sorprendente, los trabajadores ganan más que en casi cualquier otro lugar del mundo. ¿Cómo es esto posible? Pues sí, hay millones de personas viviendo exactamente esto hoy en día, en países desarrollados, y están felices. La pregunta es, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Quédate hasta el final, porque la respuesta va a cambiar la forma en que ves tu propio salario. Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda mucho a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Ahora sí, continuamos. Para quienes dicen que el micrófono es invisible, que dónde está el micrófono. Aquí está. Lo que pasa es que lo coloco aquí en la mano un poco más oculto para protegerlo de algunos ruidos. Vivo en un lugar cercano a la calle y eventualmente hay ruidos de vehículos, cornetas, bocinas, parlantes, y al colocarlo aquí se filtran menos esos ruidos. Pero aquí está. Continuemos. Desde hace algunos meses y luego del aumento de sueldo anunciado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, muchos comentan en redes sociales que Venezuela debe seguir el ejemplo de Singapur para establecer la manera mediante la cual los trabajadores obtienen el pago por su trabajo. La pregunta es, ¿se puede aplicar este modelo en Venezuela? Empecemos diciendo que Singapur es citado como el milagro económico del siglo XX, pasando de ser una isla con recursos naturales nulos a convertirse en uno de los centros tecnológicos y financieros más avanzados del planeta. Su éxito radica en una planificación estatal milimétrica y una apertura total al comercio global. Está dentro de los 4 países denominados tigres asiáticos, que son Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, llamados así porque se caracterizan por un rápido crecimiento industrial y económico desde la década de 1960. Pasando de ser economías subdesarrolladas a naciones desarrolladas con centros financieros tecnológicos mundiales. Veamos ahora en qué consiste el modelo de pago de sueldos y salarios de Singapur. El modelo de sueldos y salarios en Singapur es bastante particular porque combina el libre mercado con intervención estratégica del Estado. Como ya muchos han dicho por allí en redes sociales, en Singapur no hay un sueldo mínimo general. A diferencia de muchos países, Singapur no tiene sueldo mínimo universal. Los sueldos se determinan principalmente por oferta y demanda en el mercado laboral. Por ejemplo, un programador puede negociar un sueldo mensual entre $4,000 a $8,000 singapurenses, dependiendo de su experiencia. Y te pongo el ejemplo de un programador porque Singapur es un país altamente tecnológico y globalizado. En el ranking mundial de innovación de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se encarga de evaluar a 139 economías con 78 indicadores, Singapur ocupa el 5º lugar mundial por encima de países como Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca. Y no lo logró recientemente. Lleva años consolidando esta posición con mucha constancia. Lo más mencionado por algunos en las redes sociales: el sistema de salarios progresivo. Singapur aplica el sistema de salarios progresivo en sectores específicos como limpieza, seguridad, construcción, retail, entre otros. Este modelo fija sueldos mínimos por sector, como los mencionados anteriormente, pero también exige capacitación y mejora de habilidades para poder aumentar el sueldo. No es que se aumente el sueldo porque sí, se aumenta según las habilidades que tenga el trabajador. Un trabajador de limpieza puede comenzar ganando alrededor de $1,200 singapurenses al mes. Si toma cursos de capacitación, se certifica y mejora sus habilidades,
el sueldo puede subir de entre 1.600 a 1.800 dólares singapurenses. Aquí es donde entra la competitividad. El aumento no es automático porque sí, depende de la capacitación y la experiencia del trabajador. En Singapur existe el Consejo Nacional de Sueldos y Salarios, que tiene un rol clave. Reúne al gobierno, empresas y sindicatos. Es lo que se conoce como el tripartito. Este sistema tripartito es una mesa permanente de negociación entre tres sectores que en otros países rara vez se hablan con civismo. Es el mecanismo que sostiene el aumento progresivo de salarios. El sistema de sueldos de Singapur no funciona solo con leyes, sino con una arquitectura institucional de negociación, que es este tripartito o tripartita. Este triángulo de poder mantiene un equilibrio entre productividad, competitividad y protección laboral. No impone sueldos obligatorios, pero emite recomendaciones salariales anuales que la mayoría de las empresas toma muy en cuenta. Por ejemplo, recomienda que empresas pueden dar un aumento de un 5% en un año donde haya un buen crecimiento económico. Y muchas empresas siguen esta recomendación, aunque no es obligatorio por la ley. Las empresas pueden recibir este consejo y aplicarlo. En Singapur se maneja mucho el enfoque de la productividad. Los aumentos salariales están muy ligados a la productividad del trabajador y el desempeño de la empresa, no solo la inflación. Por ejemplo, pongamos 2 empleados en una misma empresa. Un empleado cumple con lo básico. Este empleado puede recibir un aumento del 2%, pero hay otro empleado que mejora procesos, vende más y contribuye al crecimiento de la empresa. Este empleado puede recibir un aumento del 10% más algún bono por productividad. El sueldo suele ser más por rendimiento que por antigüedad. También hay bonificaciones y componentes variables. Es común que el salario tenga una parte fija y otra variable, entre los cuales están los bonos por desempeño, resultados de la empresa, entre otros. Por ejemplo, un empleado puede tener un sueldo base de 3.000 dólares singapurenses y puede tener un bono anual que equivale a 2 o 3 meses del sueldo si la empresa tuvo buenos resultados. En años malos, este bono puede bajar o también puede no existir y ya depende de si el trabajador administra bien sus ingresos para cuando haya momentos en los cuales la empresa tenga bajos resultados. La intervención sindical. En Singapur existen los sindicatos, tienen una presencia muy fuerte, pero suelen colaborar con el Estado y las empresas en lugar de confrontar, lo que genera más estabilidad salarial. Por ejemplo, si una empresa atraviesa por una crisis, en lugar de huelgas y confrontaciones con el Estado, puede recurrir a la estrategia de congelar los sueldos temporalmente en vez de despedir empleados. En Singapur hay una alta relación entre la educación y las habilidades. Los salarios dependen fuertemente del nivel de formación y habilidades técnicas. Por esto, justamente el gobierno impulsa la capacitación constante. Acá les voy a recomendar que vean este video que les voy a dejar por acá, esta miniatura, para que vayan a verlo, donde hablo de cuándo un país es productivo y cómo sus habitantes deben contar con una educación excelente para hacer a este país competitivo. En Singapur, un trabajador sin formación técnica puede ganar entre 1.200 a 1.800 dólares singapurenses. Un trabajador técnico especializado puede ganar entre 2.500 a 4.000 dólares singapurenses. Un ingeniero puede ganar de 5.000 en adelante dólares singapurenses, como el ejemplo del programador que les puse al principio de este video. En Singapur el sistema premia fuertemente la capacitación, la productividad y el desempeño. El Estado interviene solo para empujar hacia arriba salarios muy bajos. En pocas palabras, Singapur tiene un modelo flexible y orientado al mercado, pero con intervención puntual del Estado para evitar desigualdades extremas y elevar ingresos en sectores vulnerables. Pero así como es un país con buenos sueldos, con buenos ingresos, también es un país muy costoso. Ya conocidos algunos detalles del modelo de pago de sueldos de Singapur, vamos a ver una comparativa Singapur-Venezuela.
Para ponerlos en contexto, Singapur es un país muy pequeño, con una extensión territorial de unos 700 kilómetros cuadrados. Prácticamente es como una ciudad grande. En cambio, Venezuela tiene alrededor de unos 880.000 kilómetros cuadrados. Es más de 1000 veces más grande en territorio. Singapur en tamaño pudiera compararse en Venezuela con el distrito capital aproximadamente en extensión territorial. Pero en economía ocurre lo contrario. Ambas economías son totalmente diferentes también. Singapur tiene un PIB cercano a los 547.000 millones de dólares, mientras que Venezuela apenas ronda los 120.000 millones de dólares. Es lamentable decir que un territorio del tamaño de una ciudad venezolana tiene una economía mucho más grande que todo el país. Y en cuanto a la población, Singapur tiene alrededor de 5.9 millones de habitantes. Venezuela tiene aproximadamente 28 millones de habitantes. Aquí también pudiéramos decir, es fácil hacer crecer una economía en un país tan pequeño, con menos habitantes. Pero ¿qué hicieron ellos que pudiéramos hacer nosotros? Primeramente veamos cómo se fijan los sueldos y salarios en ambos países. En Singapur, como ya vimos, no hay un sueldo mínimo general. Los sueldos están definidos por el mercado más la productividad del trabajador. Por ejemplo, una empresa paga más solo si el trabajador produce más. En Venezuela existe un sueldo mínimo legal, 130 bolívares mensuales. Es algo prácticamente simbólico. El sueldo mínimo como tal en este caso no existe. Pero en la práctica el ingreso real se paga con bonos que no cuentan como sueldo, como lo que vimos el 1 de mayo de este año 2026 con el aumento anunciado. Vamos a ver la estructura del ingreso en ambos países. En Singapur no existe el sueldo mínimo o existe un sueldo base acordado bajo contrato firmado, con bonos por desempeño. Todo está integrado a un sistema formal. Los bonos cuentan como parte del sistema empresarial normal. En Venezuela el salario básico es muy bajo. Existen los bonos de alimentación, guerra económica, que no generan prestaciones. Esto trae como problema que las prestaciones, vacaciones y liquidaciones se calculan prácticamente sobre la nada. No hay un sueldo base robusto sobre el cual calcular este tipo de beneficios. Veamos la relación de productividad también en ambos países. En Singapur, aumento de sueldo si hay productividad. Los aumentos están altamente ligados al desempeño. Importante, en Singapur las horas laborables a la semana son 44 horas. En Venezuela no hay relación entre el sueldo y la productividad. En Venezuela las horas laborables son 40 horas y en ocasiones se hacen esfuerzos porque sean menos. Muchas empresas pagan lo que pueden o lo que quieren. En Venezuela el sistema está desconectado de la economía real. Ahora vamos a ver el rol del Estado tanto en Singapur como en Venezuela. En Singapur el Estado interviene de forma estratégica, solo para acordar algunos salarios en algunos sectores, coordinar acuerdos con empresas y sindicatos. En Venezuela el Estado fija el sueldo mínimo, pero no puede sostener estos aumentos por limitaciones económicas. Cuando se hace un aumento de sueldo, que esto se va a hacer constantemente todos los meses, también debe haber un ingreso al Estado, un ingreso constante para poder soportar ese aumento de sueldos y salarios. En el caso de Venezuela, está como que un poco confuso lo que ingresa al país. Como resultado se sustituyen los aumentos por bonos, que fue lo que ocurrió este 1 de mayo de 2026 con el esperado anuncio del aumento de sueldo. Y todos se llevaron la sorpresa de que no se aumentó sueldo, sino que solo se aumentaron los bonos. El papel de los sindicatos. En Singapur los sindicatos funcionan como un modelo cooperativo entre el Estado, las empresas y los sindicatos para llegar a mejores acuerdos. O sea, es una relación ganar-ganar. La armonía entre el gobierno, las empresas y los sindicatos garantiza que la tecnología no desplace a los trabajadores, sino que los capacite para los empleos del futuro. En Venezuela hay constante conflictividad laboral.
los sindicatos están en constante enfrentamiento con el Estado. Hay protestas frecuentes por sueldos y salarios insuficientes. Y no es para menos. Con una economía tan deprimida, sueldos tan bajos, el caos económico impera. Y los sindicatos, en este caso, exigen sueldos y salarios dignos para los trabajadores. La estabilidad económica en ambos países. En Singapur hay muy baja inflación. Hay una moneda muy estable y fuerte. Hay alta inversión de empresas nacionales e internacionales. En Venezuela, históricamente ha habido alta inflación. Los salarios pierden valor rápidamente debido a la inflación. Hay una distorsión total del sistema salarial. Y algo muy importante relacionado con la productividad: el nivel de riqueza. En Singapur, el PIB per cápita es cercano a los $90,000. En Venezuela, el PIB per cápita es alrededor de $4,200. Es simple. Un ciudadano promedio en Singapur produce más de 20 veces lo que produce uno en Venezuela. Todo lo que hemos visto hasta los momentos parecieran ser beneficios. También hay algunos detalles que es bueno ver con lupa. En Singapur, el mercado laboral es extraordinariamente flexible. La terminación del contrato se produce casi sin restricciones, tanto para el empleador como para el empleado. No hay ningún tipo de indemnización compensatoria, a no ser que se haya establecido previamente en un contrato firmado, ni tampoco subsidio de desempleo. O sea, no hay cesantías para apoyar al trabajador cuando éste quede sin empleo. Pero en materia de seguridad social sí existen los aportes tanto del contratante y del contratado. Las empresas están obligadas a abonar alrededor del 17% del salario base del trabajador al Fondo Central de Previsión y el trabajador aporta alrededor del 20%, que esto contribuye a las prestaciones, jubilación, salud o compra de vivienda. Singapur adoptó este modelo porque necesitaba sobrevivir y crecer en un entorno muy difícil. Apostó por la estabilidad, la inversión, la productividad y la cooperación, en lugar de controles rígidos como un sueldo mínimo general. Y con el tiempo, eso le dio resultados económicos muy buenos. Ahora vamos a responder la pregunta que nos hicimos al inicio de este video. ¿Se puede aplicar el modelo de Singapur en Venezuela? La respuesta es inmediatamente no, por varias razones. En Venezuela impera la inflación y la inestabilidad. Sin estabilidad monetaria, ningún sistema salarial funciona. Empezando por allí. Como vimos anteriormente, en Singapur hay poca inflación y mucha estabilidad económica. Todo lo contrario a lo que sucede en Venezuela. En Venezuela hay baja productividad. Es difícil ser competitivo en un país poco productivo. Una vez más les hago referencia al video que les dejé hace rato por acá en la miniatura. Se las coloco de nuevo para que vayan a verlo, donde hablo cuando un país es productivo y puede ser competitivo. Singapur paga bien porque produce mucho. Venezuela hoy no es que no produce, sino que produce muy poco. Y por allá hay algunas señales de que al parecer no se quiere mucha competitividad. En Singapur hay confianza en las reglas. En Venezuela hay desconfianza en las políticas económicas del Estado. Hay distorsión salarial. El sistema de bonos rompe cualquier lógica salarial. Pero no todo está perdido. Algunos economistas, algunos expertos indican que lo que se puede aplicar en Venezuela basándose en el modelo singapurense es introducir un salario progresivo por sectores, como por ejemplo en el sector de la construcción, sector petrolero, sueldos progresivos de acuerdo con la productividad. Hay que rescatar el sueldo real. Puede que no sea el sueldo mínimo establecido por la ley, pero sí un sueldo real. Como les acabo de decir, en Singapur no hay un salario, un sueldo mínimo establecido según la ley, pero sí el salario promedio está en los $6,000 y los $7,000 singapurenses. En Venezuela hay que eliminar la dependencia de los bonos. Todo ingreso debe contar para las prestaciones. Hay que vincular el sueldo a la productividad. Empresas que produzcan más, paguen más. Esto está por verse.
los empresarios en Venezuela rara vez están dispuestos a pagar más. Ya vimos hace rato en otro punto donde dijimos que los empresarios pagan lo que pueden o lo que quieren. Crear un modelo tripartito como en Singapur, sindicatos, empresas y trabajadores. Y apostar fuerte por la formación técnica, como hace Singapur, porque si queremos aumentos de sueldo por productividad, por capacitación, tenemos que capacitarnos. Singapur es un país rico, pero no es rico porque paga buenos salarios. Puede pagar buenos salarios porque tiene una economía productiva, estable y organizada. Venezuela está al revés. Intenta mejorar ingresos sin resolver primero la base económica. En conclusión, comparar a Singapur con Venezuela deja una lección bastante clara. No se trata solo de fijar sueldos por decreto, sino de crear una economía que realmente pueda sostener buenos sueldos. Singapur apostó por la estabilidad, la inversión, la productividad y la cooperación entre gobierno, empresas y trabajadores. Venezuela, en cambio, ha dependido más del control estatal y del petróleo, con resultados mucho más inestables. Y ahora la pregunta final es para ti. ¿Crees que en Venezuela pueda implementarse este modelo? ¿O si el Estado, empresas y trabajadores estén dispuestos a adoptarlo? Te leo en los comentarios.